¿Qué es el estado elevado de consciencia? ¿Los estados de conciencia alterados son lo mismo que los estados de conciencia expandida? En definitiva, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿La conciencia es no local? ¿Qué se siente cuando experimentas un estado de conciencia ampliada? ¿Y cuando empezamos a fabricar nuestra conciencia humana? Mm, Es verdad que vivimos en un estado de conciencia alterado permanente y lo que tenemos que hacer es regresar a un estado de conciencia no alterado. ¿Qué significa todo este galimatías? ¿Qué significa escapar de este estado de sonambulismo en el que estamos inmersos a diario? Es la conquista de, de nuevos espacios interiores mucho más profundos. Todo esto es lo que vamos a descubrir. Vamos a hablar de quiénes somos realmente libres de todo condicionamiento, cuál es tu verdad interior. Estos son algunos de los temas y algunas de las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Así que bienvenidos a Jala TV, tu canal digital de referencia en bienestar emocional. Soy Mónica Grosoni, tu mentora, psicóloga y mentora de bienestar emocional, y hoy empezamos un episodio más del programa sobre psicología y bienestar emocional, la guía del bienestar. Aviso, hoy te va a volar la cabeza porque vengo con unas preguntas y unas respuestas, lo más. Este es un programa divulgativo donde hablaremos de todo lo que te interesa para cuidar tu mente en la vida moderna, temas imprescindibles para vivir mejor y cuidar tu mente en esta vida tan demandante. Así que, como esto va en dos direcciones, compártenos aquí tu experiencia, tu caso, haz tus preguntas, aprende, inspírate, reflexiona. Porque la verdad es que hoy podemos cuidar nuestra mente y vivir en la plenitud gracias a los avances de la neurociencia y de la psicología transpersonal de la mano de Oriente. Así que empezamos. Bien, la experiencia de los estados expandidos de conciencia es una nueva dimensión de estudio entre la psicología y las ciencias de todo tipo de conocimiento humano están convergiendo, también de la mano de la tradición de Oriente. No debemos de olvidar los Vedantas, los textos antiguos de hace más de 10.000 años, contienen verdades que hoy en día los físicos cuánticos y los neurocientíficos están empezando a desvelar como muy interesantes y que contienen la esencia de lo que realmente es. Bien, hasta la fecha hemos estado hablando de la experiencia de los estados expandidos de conciencia. Hoy en día es una nueva dimensión de estudio donde convergen la psicología y las ciencias del conocimiento humano en general. Y estos estados hasta ahora han sido considerados como estados místicos y los vemos descritos en varias tradiciones espirituales como el catolicismo en San Juan de la Cruz y Meister Erk en el Islam, los escritos sufíes. En el judaísmo, la tradición de la cábala, y en el budismo, el taoísmo y el chamanismo, incluso en el Vedanta. Por tanto, hoy vamos a hacer una visión del estado de la cuestión de cómo están hasta ahora las cosas. Todas estas experiencias, hasta ahora llamadas místicas, tienen un factor común en las narraciones de quienes han hecho un viaje milagroso a la esencia misma del ser. La sensación de elevación y el derrumbe de las fronteras psicológicas y la sensación de un amor universal hacia todos los seres sin distinción. La experiencia de expansión de la conciencia se vive en una paz y una compasión infinita e inquebrantable hacia todo ser viviente. En estas circunstancias se experimenta la pérdida de la noción del tiempo lineal, donde cada momento se impregna de una luz infinita, la cual se manifiesta en un instante de eternidad. Bien, esta expansión de la percepción, de la consciencia, de lo que conscientemente entramos, llena cada acción, cada relación con otra persona en un vínculo de indisoluble unidad y amor incondicional hacia el otro y hacia el todo. Estos estados emergen de la práctica de la oración profunda, por ejemplo, y devocional, de diferentes formas de meditación o de la experimentación provocadas por sonidos, por cantos, por bailes, por la contemplación de algún paisaje cargado de una fuerte presencia estética o por la ingesta de sustancias, de plantas chamánicas o una relación simbólica amorosa con el ser amado, por ejemplo. Hoy psiquiatría y neurociencias van descubriendo que quienes experimentan estos estados de expansión de conciencia en casos de padecimiento, también incluso de un gran sufrimiento,
por ejemplo, como un cáncer, muchas veces manifiestan una remisión del mismo, de la misma enfermedad, y gozan de una metamorfosis conductual. En resumen, las prácticas espirituales de diversas formas de meditación o contemplación producen cambios que despiertan áreas en el cerebro que liberan un potencial de salud y autosanación, como experiencias, como por ejemplo las experiencias relatadas por el doctor Joe Dispenza. Así que esto es una introducción para irnos poco a poco metiéndonos en harina. Si me permites, hoy voy a avanzar en forma de I, después me voy a ir por un lado, ¿vale? Y después para hablar de la consciencia en general, y luego voy a volver hacia avanzar hacia el otro lado para avanzar de la percepción de la consciencia humana, ¿vale? Porque es necesario hacer esta bifurcación necesaria para poder comprender bien todo este tema. Yo no me voy a mostrar partidaria de una cosa o de la otra, aunque vosotros ya sabéis que yo soy muy partidaria de algunas cosas, pero trato de daros un mapa de cómo están las cosas para que tú puedas tomar tus propias decisiones informadas en libre albedrío. Así que vamos a empezar por definir qué es el estado elevado de consciencia, ¿no? Es un tipo de consciencia excepcional, por decirlo así, que va más allá de la vigilia, va más allá del sueño y del soñar, y que no corresponde a las alteraciones del nivel o de la estructura del cerebro habituales. En otras palabras, este evento se caracteriza por ser diferente del estado de ondas beta, esas oscilaciones electromagnéticas cerebrales, propio de la fase circadiana o de vigilia en la que nos encontramos tú y yo ahora en este mismo momento, cuando estamos despiertos. En general, vamos a decir que hay tres tipos de consciencia dentro de la vigilia normal, ¿vale? Es decir, la vigilia es el estado de alerta caracterizado por un conocimiento permanente de sí mismo y de su entorno, ¿vale? Entonces, en esta etapa de vigilia vamos a decir que tenemos, por una parte, el nivel de alerta, es decir, alguien responde a los estímulos y experimenta percepciones, pero no es del todo consciente de ellos. O sea, al día tendrán un montón de chorro de información y algunos tendrán de forma lateral o de forma, pero no haces foco en ellos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, están los pacientes que están como vegetales, por ejemplo, las personas que están en estado vegetal. Luego tenemos un nivel de autoconsciencia, cuando el sujeto presta atención a su propio mundo interno y se convierte en un observador reflexivo de sí mismo. Es decir, cuando reflexionas sobre ti mismo, ¿vale? Y tenemos un tercer nivel de consciencia que se llama de meta-autoconsciencia, que es un nivel consecuencia de la anterior, en donde la persona es consciente de que es consciente. O sea, tú ahora eres consciente de que eres consciente, estás en un nivel de meta-autoconsciencia. Soy consciente de que estoy triste, de que estoy incómodo, de que estoy harto, de que estoy alegre, ¿vale? Esto es. Bien. Y luego hay una serie de estados de no vigilia, es decir, que estamos en unos diferentes niveles de ondas cerebrales, es decir, estamos en ondas alfa, cuando estamos, cuando somos creativos, o estamos en ondas teta o delta, cuando estamos ya en fases del sueño o en fases de la meditación profunda. El sueño, a su vez, se divide en dos tipos de, de etapas: el sueño lento, ondas lentas, y el sueño REM, sueño con movimientos oculares rápidos, etapa en la que se presentan con mayor frecuencia los sueños, lo que llamamos los sueños, ¿no? Las imágenes oníricas y las ensoñaciones. Bien, también tenemos que hablar de otra serie de experiencias en las cuales no podemos incluir las etapas de los estados de no vigilia. Hasta ahora, hasta aquí era lo comúnmente conocido. Pero ahora tenemos que incluir otra serie de estados. Ahora estábamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte, las llamadas ECMs, que es cuando se declara muerto a una persona, pero tiempo después regresa a la vida, no se sabe muy bien por qué, no se tiene ni idea, y que durante el proceso ha manifestado porque ya ha pasado un tiempo prudencial por el cual se supone que las células cerebrales han muerto, o sea, ya no tienen oxígeno, no reciben oxígeno, se han muerto, y durante el proceso ha mantenido la consciencia operativa, dándose cuenta de acontecimientos junto a su persona, o sea, de su cuerpo, que lo estaban reanimando, que lo estaban terminando de operar,
y esa persona se ha elevado por encima y ha visto qué estaba ocurriendo en la sala a su alrededor, ha ido a la sala de al lado, se ha dado una vuelta por el hospital, o se ha dado una vuelta, o se ha dado una vuelta ya larguísima a encontrarse con sus familiares vivos para despedirse, o se ha encontrado o ha manifestado que en la sala, en la habitación, han entrado sus parientes muertos y que ha tenido unas experiencias por un túnel, que sí, en fin, esta serie de cosas. Pero los componentes de una ECM, según se refiere Moody en su libro, da un listado de 17, digamos, criterios que tiene que cumplir una experiencia para ser considerada como una ECM. Es decir, por ejemplo, te voy a citar algunas, no te voy a citar las 17. Tienen que oír que le declaran muerto, tienen que tener sensaciones de paz y de quietud, ¿vale? Generalmente suelen tener este tipo de experiencias, solo un porcentaje muy pequeño declara tener experiencias desagradables. Tiene que, muchas veces la gente tiene que le faltan las palabras para describir realmente lo que ha ocurrido, la presencia del túnel oscuro y con la luz al final y viajar a través de él, la sensación de estar fuera del cuerpo, de lo que te digo, de reunirse con otras personas fallecidas, de experimentar una luz brillante como ser luminoso, bueno, etcétera, etcétera. La revisión panorámica de toda su vida, experimentar un lugar donde existe todo el conocimiento, comprender que hay un orden y un propósito universal, sentir que hay una frontera o límite a partir del cual no se puede regresar, y el regreso. Evidentemente, todos los entrevistados han regresado. Y luego la frustración por intentar contar las experiencias a otros que no te creen, que creen, la psiquiatría piensa que esto forma parte de la patología, entonces, bueno, pues la gente no lo suele compartir, ¿no? Y tiene efectos sobre la vida. Han sufrido cambios importantes en sus vidas, gente más reflexiva, que comprendían la importancia de cultivar el amor por los demás o de buscar el conocimiento, ¿no? De seguir aprendiendo, ¿no? Y suelen perder el miedo a morir. En fin, la cuestión es que esto nos está conduciendo ya a revisar qué es estar vivo, qué es estar muerto, qué es la consciencia. Esto es lo que, bueno, estas y otra serie de experiencias, pero fundamentalmente esto, que ha ocurrido en entornos hospitalarios, a muchos médicos les ha ocurrido también, cardiólogos, estas experiencias. Tenemos cardiólogos españoles de referencia o norteamericanos. Entonces, esto les ha conducido a decir, no, aquí hay una frontera entre la vida y la muerte que tenemos que explorar, ¿vale? Entonces, antes de seguir adelante, tengo que dar digamos, una aclaración. Los estados de conciencia alterados no es lo mismo que los estados de conciencia expandida, ¿vale? Estos estados expandidos son en los que somos mucho más conscientes. Nuestra percepción y comprensión es mucho mayor, ya que vamos a decir que hemos como subido el nivel cognoscitivo. Puede accederse por múltiples técnicas, que luego las vamos a contar. Místicos y chamanes han experimentado durante milenios algunas técnicas inducidas mediante drogas o alucinógenos, o por hipnosis, o por danzas rituales, o por cantos, o por sonidos, tipo cuencos tibetanos, cantos tipo mantras, cantos, ahí sí lo diré, eh, que se hacen aquí en los monasterios, que no me sale ahora la palabra, o la propia experiencia de la meditación, ¿vale? Y los estados alterados de conciencia patológicos suelen ser producto de un agotamiento extremo, de malnutrición extrema, de una deshidratación profunda, de una privación de sueño, de estar en shock porque acabas de recibir un trauma, porque te acabas de tener un accidente o acabas de tener un impacto psicológico muy fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos son algunos estados alterados de conciencia, algunos y luego hay mucho que decir también sobre digamos, las personas que tienen patologías graves o severas, ¿no? Porque también hay aquí mucho que decir. Pero antes de nada de seguir, tenemos que preguntarnos una cosa que es fundamental. ¿Qué es la consciencia? ¿Vale? Y aquí es en donde ya empiezo a bifurcarme un poco hacia hablar de la consciencia en general. En el latín se dice conscientia, ser conscientes de ello. Se define en términos generales como el conocimiento de que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, y también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esta visión y reconocimiento. Entonces vamos a decir que la consciencia es un estado de la mente.
El estado de consciencia es aquel en el que se encuentran activas funciones neurocognitivas superiores. El estado de consciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo que nos rodea. Pero existen diferentes tipos de consciencia. Y aquí es donde entra el materialismo científico, que es en el cual nos hallamos insertos la mayor parte de Occidente, en donde la consciencia es el resultado de unos procesos biológicos que antes tenían la sede en el corazón, pero que hoy en día los científicos ya han reubicado en el cerebro y que se traducen en lo que nosotros experimentamos como conciencia. La actividad cerebral sería el fenómeno principal observable empíricamente, mientras que la mente y la conciencia de ella asociada sería un epifenómeno de esa actividad. Quiero decir, con epifenómeno, ya estamos con las palabras, Mónica, un fenómeno derivado o dependiente de la actividad química y eléctrica del encéfalo, del cerebro, y que se puede explicar considerando exclusivamente la actividad neurológica. Si lo hemos reducido todo a procesos bioquímicos. Pero, ya estamos otra vez con los peros. Curiosamente, puede haber muerte cerebral y permanecer el latido del corazón. Porque el sujeto, la persona puede ser mantenida en lo que llamamos vida suspendida, vida artificial, con máquinas, de manera prolongada, y estar en muerte clínica. Entonces, esto no nos sirve de mucho. Para aclarar las cosas, me refiero, me voy a volver a retrotraer a las ECMs, ¿no? A estas experiencias cercanas a la muerte, porque otra vez, digamos que la conciencia y la muerte no tiene mucho sentido. Bien, porque permíteme que haga un pequeño resumen. Si las ECMs nos dicen que la conciencia no está anclada al cuerpo físico, deja abierta la puerta a mucha investigación. 2. Si las experiencias de los estados lentos de ondas cerebrales, me refiero a la meditación, a la hipnosis, al sueño, nos indican un acceso a la información habitualmente alojada en el inconsciente, mientras que no se pierde ni ripio de conciencia. Y 3. Si los estados hipnóticos que se caracterizan por una alta, son los que se caracterizan por una alta concentración de la atención en un foco, una cierta desconexión del entorno y una alta sugestionabilidad, entonces, estado de trance hipnótico, que es un estado de atención muy intenso, a menudo se relaciona con la relajación, que también puede lograrse mediante movimientos de baile rítmicos, como la danza del derviche, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí, en estos trances hipnóticos, es donde solemos dar órdenes poshipnóticas, que son muy divertidas en los programas de televisión, ¿vale? Pero que también en realidad la verdadera utilidad, aparte del divertimento y el entretenimiento, se suele utilizar este trance hipnótico de alta sugestionabilidad para hacer terapia, sobre todo para acceder, es una puerta al inconsciente, es redescubrir información ocultada al consciente, ocultada porque era demasiado dolorosa, demasiado difícil de procesar. Aquí está, o que rompe mucho la psique del sujeto. Entonces se hace esta división. A veces porque han ocurrido, hemos sufrido daños graves, delitos, posiblemente delictivos y traumáticos, que nuestra mente niega o simplemente reprime porque es imposible convivir con ese estado de dolor. ¿Vale? También a veces sirve entrar en estos trances hipnóticos para reprogramar el inconsciente terapéuticamente y darles un sentido que nos ayude a integrarlo en la psique. Bien, entonces, como estás viendo, tenemos mucho que aprender sobre qué es la consciencia y cómo funciona. Porque hasta antes de ayer los estados de conciencia diferentes han sido, digamos, han sido considerados como patológicos en Occidente. Estamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte, estamos hablando de esas otras cosas como clariaudiencia, clarividencia, visión remota, precognición, ver muertos y demás habilidades tradicionalmente consideradas de salón, aunque hoy se sabe que la mente, por ejemplo, es precognitiva, el cerebro es precognitivo. No es que el cerebro va a su bola, pero si utilizamos toda la información que nos proporciona de cuello para abajo, todo lo que es el inconsciente y todo lo que es el sentimiento del cuerpo, por eso podemos ser precoc. Pero bueno, hay muchas más cosas que son interesantes, porque las plantas se estresan y porque organismos que no tienen sistema nervioso
celulares muy simples también tienen un estrés celular. Entonces, ¿qué narices es la conciencia si resulta que no necesitamos un sistema nervioso como los seres humanos? Porque tanto plantas como, organismos unicelulares se estresan y manifiestan reacciones. Entonces, ¿qué narices es la conciencia? ¿Vale? Hoy tendríamos que tener una mirada muchísimo más amplia porque evidentemente esto se nos está quedando estrecho, ¿vale? Eh, Otra cosa que tenemos que también preguntarnos es dónde está alojada la consciencia. No te preocupes que yo voy a contestarte a todas estas preguntas, pero primero permíteme que vaya de esta manera. ¿Dónde está alojada la consciencia? Bueno, pues ya hace mucho tiempo René Descartes, el filósofo, afirmaba que el asiento de la conciencia está en la glándula pineal. Tal vez esa pequeña estructura localizada en el centro de nuestro cerebro le parece un buen lugar para atribuir su presencia, pero los científicos nos dicen algo muy distinto. La Universidad de Harvard publicó ya las primeras pistas en un estudio en la revista Neurology. Para ellos, la cosa se detalla mucho más en otro estudio de la revista Psychology Today, en el que se detalla que lo ubican en el cerebro, concretamente en 3 regiones: el tegmento pontio dorsolateral rostral del tronco encefálico, la ínsula anterior ventral de izquierda y la corteza cingulada anterior pregenual. Dan como muchos detallitos. Bien, hasta hace poco, prácticamente 3 o 4 años, la neurociencia se basaba en el estudio de la actividad de las neuronas o áreas cerebrales. El estudio de la mente, o en concreto de los procesos cognitivos como la atención, la memoria o las emociones, se suponían dependientes únicamente del cerebro. Pero hoy en día la neurociencia, aunque digamos sigue un poco esta estela cerebrocentrista, estamos viendo una apasionante revolución científica. El cerebro debe relacionarse con el resto de los órganos. La mente ya no solo depende del cerebro y la consciencia, sino del cuerpo entero. Cada día se publican sorprendentes resultados científicos en los que se muestra que el cerebro y el cuerpo se comunican. Y hoy en día ya esto es un hecho, ya es innegable. Hoy ya se sabe que la mente está en todo el ser, en todo el cuerpo alojado, cuerpo físico y otros cuerpos sutiles al completo. Para averiguar esto y mucho más, a día de hoy están las investigaciones aún en marcha bajo lo que se conoce como el programa Connection Project. Una de sus finalidades, por ejemplo, será la de devolver la conciencia a pacientes en estado vegetativo o en coma. Para que te quede claro, el problema de la conciencia humana es el reto intelectual definitivo de este milenio. Y hay muchísimo dinero invertido en todos los continentes. Hay más epicentros de investigación sobre la conciencia y no solo la conciencia humana. Por ponerte un ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos. La 26 conferencia de la Asociación para el Estudio Científico de la Consciencia, ASSC, de la Universidad de Nueva York. Esta conferencia y la institucionalización del campo en sí tienen aproximadamente un cuarto de siglo de antigüedad. La otra conferencia importante se lleva a cabo cada 2 años en Tucson, en Arizona, y solía llamarse Hacia una ciencia de la conciencia, y ahora se conoce como la ciencia de la consciencia. Esto es muy importante porque el estudio de la conciencia era considerado como algo místico, algo totalmente fuera de la ciencia. Eh, por ejemplo, Francis Crick, el codescubridor de la doble hélice del ADN, define la conciencia como el mayor problema no resuelto de la biología. Pero como él es biólogo, pues claro, habla de la biología. Pero en Europa tenemos el proyecto Cerebro Humano, Human Brain Project, una gran iniciativa europea que comenzó en el 2013 y en la que trabajan más de 100 centros de investigación, con una financiación global estimada en unos 1.000 millones de euros. Su reto es avanzar en el estudio del cerebro desde múltiples abordajes diferentes. Recientemente han celebrado su primera conferencia internacional con 250 científicos reunidos en Barcelona para tratar precisamente de esto, del estudio de la conciencia. Como vas a ver,
el estudio de la conciencia preocupa, interesa, porque ya hay demasiados elementos que no encajan con estos conceptos que teníamos hace prácticamente antes de ayer. Pero hasta esto, ¿en qué anda la ciencia? ¿Cuáles son los modelos teóricos que explican la consciencia? Pues hay muchas teorías, pero podemos resumir en tres, las que han resistido un poco mejor las pruebas del tiempo y han generado industrias para la experimentación y para la expansión. No hay consenso, también te tengo que decir, que hay mucho debate sobre cuál es el mejor modelo. Yo creo que en alguna parte de estos tres está. Te lo voy a explicar unas pinceladas, no te preocupes, nada técnicas, pero bueno, para que tengas una idea de por dónde van los tiros. Una teoría es la teoría global del espacio de trabajo, la GWT, por sus siglas en inglés. Originalmente explicada por el neurobiólogo Bernard Beers. La esencia de este enfoque es que la función de la conciencia es servir como una transmisión global de información y sensaciones que son importantes para todas las partes inconscientes del cerebro mental que trabajan en la oscuridad. Y sabes que el no es consciente es el 95% de conciencia de la cual no somos conscientes. La segunda teoría predominante es la teoría de la información integrada, la IIT, por sus siglas en inglés, propuesta originalmente por Giulio Tononi, en la que las señales neuronales se interpretan como información y la medida de la consciencia es la representación matemática de la integración a través de un ensamblaje neuronal. Esto está en la versión 3.0 y creo que firmemente esto necesita seguirle dando vueltas, un enfoque todavía es incompleto. La tercera teoría principal que permanece en pie es la teoría del orden superior, HOT por sus siglas en inglés, HOT. Bien, establece que el proceso recursivo de las conexiones entre partes del cerebro, en particular las partes frontales y corticales, lo que hace consciente un conjunto dado de activaciones. Si bien eh, es un poco criticable este trabajo, sigue siendo un poco el favorito del campo. Vale, entonces, hoy en día, estos son, digamos, los tres principales líneas científicas de todos estos estudios. Pero tengo que decir que los trabajos sobre mente y conciencia dicen que la mente se aloja en todo el cuerpo. Hoy en día ya hemos descubierto que tenemos, vamos a decir, tres cerebros. El cerebro que está debajo del cráneo, el entramado neurológico asociado al corazón y el entramado neurológico asociado al intestino. Tenemos como tres epicentros que se conocen y que funcionan sincrónicamente y de forma armónica para funcionar bien. Cuando no funcionan sincrónicamente y van cada uno por su lado, pues cuando estamos mal. Y están unidos todos por el entramado del sistema nervioso vegetativo. Entonces, cuando nosotros entrenamos la mente, entrenamos el sistema completo y desarrollamos lo que se llama la mente corporizada. Es decir, desarrollamos y trabajamos sobre la red de receptores sensoriales y red neuronal asociada y extendida por todo el cuerpo, la cual registra, memoriza y guarda o procesa la información que antes, entre comillas, antes entendíamos que esa información no valía para nadie, era totalmente despreciable. Pues ahora resulta que nos hemos dado cuenta de que es muy importante. Hoy día sabemos cosas tan locas como que el trauma puede alojarse en las diferentes partes del cuerpo y eso ya está quedado completamente demostrado y que este trauma al estar alojado en alguna parte del cuerpo demasiado tiempo puede llevar a una malfunción de un órgano o de un conjunto de órganos conduciendo a la enfermedad. Por tanto, el cuerpo percibe, el cuerpo registra y siente la información antes de que el cerebro del neocórtex lo perciba y lo pueda procesar. Porque a veces la información queda bloqueada de cuello para abajo y no sube al neocórtex. El consciente es reprimida en el inconsciente y entonces el neocórtex no le da ninguna solución a esa información que está encapsulada en alguna parte del cuerpo. Bien, entonces, eh,
Este trauma que queda encapsulado en el cuerpo no llega al cerebro y no le puede dar solución. Simplemente está ahí empaquetada esperando a que el cerebro aprenda o quiera resolver ese trauma, aprenda algún truco, alguna manera para resignificar eso, o quiera resolver, quiera simplemente sostener ese dolor que es muy grave y por eso ha quedado empaquetado. Por eso, la mente consciente e inconsciente está expandida por todo el cuerpo, no solo por la cabeza. Esto es lo que sabemos hoy en día cuando hemos visto digamos, muchos estudios, la opinión de muchos médicos, la experiencia de muchos médicos y de muchos psicólogos que de alguna forma trabajan de forma integrada. También me gustaría trabajar o citar los trabajos del psicofisiólogo y filósofo mexicano Jacobo Grinberg y su teoría sintergética, ideada, sistematizada y propuesta. Jacobo investigó sobre la naturaleza de la experiencia y la consciencia y este abordaje le llevó a abarcar todos los paradigmas, todos los horizontes, desde la neurofisiología. También viajó al Tíbet y experimentó sobre la meditación. En concreto le gustó la meditación vipassana, que es la que encontró de mayor interés, pero bueno, es que su visión de las cosas se anticipó muchísimo a Occidente, muchísimos años. Y luego una persona que después de proponer esta teoría sintergética, desapareció misteriosamente. Eh, entonces no deja de sorprender que esta misteriosa desaparición, dando los avances que él daba, que eran muy importantes y que creo que son interesantes hablar de su obra en un episodio aparte, porque las revelaciones son que no tienen desperdicio. Vale, la obra de Greenberg es un hito para la filosofía y la ciencia. ¿Por qué? Bien, por una parte utiliza la metodología de la ciencia positiva, ¿vale? Tanto en su manera de hacer las cosas, que es un enfoque cuantitativo, objetivo y en tercera persona. Pero también en su obra confluyen elementos de enfoque cualitativo, subjetivo y en primera persona, vamos, que él mismo experimenta. Entonces, merece una consideración especial, ya te digo, en otro episodio. Yo voy a resumir aquí muchísimo y dar unas flashes por encima, ¿vale? Él dice que la evolución de las cosas, de todo, comienza y termina con el espacio. Entonces, el espacio es la organización energética menos compleja. Es en un universo vacío. Y la más compleja es en un universo lleno de campos neuronales en expansión. El proceso más constante ha sido la tendencia hacia la complejidad en el universo. Tampoco te descubro nada. Y este aumento de la complejidad es paralelo a la tendencia de los grandes conjuntos a organizarse mediante el proceso de inclusión. Eh, Aquí lo dejo. La inclusión como base de la evolución quiere decir que desde las partículas elementales hasta las redes neuronales, la integración de múltiples elementos da lugar a una unidad con propiedades no incluidas, o sea, que el todo, es decir, que el hormiguero es mucho más complejo que la hormiga, para que me entiendas, ¿vale? Una molécula expresa propiedades no incluidas de manera individual en los átomos que la constituyen, creciendo así el átomo en molécula. La molécula pasa a ser célula y las células se juntan entre sí y forman los tejidos, es decir, una entidad con características superiores, y así, etcétera, hasta llegar a las redes neuronales humanas como la estructura más compleja conocida, que opera a partir de tales procesos de inclusión y convergencia. Eh, entonces, la propia estructura del espacio del universo es sintergética, también expresa este principio. Bien, pero la cúspide de evolución no son los procesos neuronales de inclusión y convergencia para Greenberg, sino un resultado. Y ese resultado es la consciencia. No se habla de un concepto abstracto de consciencia, sino aquella que es dada como propia. O sea, él habla de la consciencia de uno mismo, ¿vale? Como yoica. Eh, entonces, para él, el hecho de que algo sea dado como consciencia, para un yo, es la cúspide de la evolución, ¿vale? Entonces, hasta aquí te voy a dar un poco de estas pinceladas. En aquel momento
ya entenderás por qué fue tan revolucionario Jacobo Grinberg. Es que tengo que explicar muchísimo. Y si me van a hacer 2 vídeos aquí, o 3 de repente. Por eso creo que merece una atención muy especial, ¿no? Eh, Hay otros científicos que dicen que la mente, que la conciencia es no local. Y esto ya aquí ya te va a sonar súper loco. Bien, y tienen motivos para pensar esto. Es decir, piensan que nuestra mente sería como un teléfono móvil que se conecta a una nube, a una internet, donde realmente está alojada toda la información de la humanidad y mía. Ya sé que esto está, estás pensando, a Mónica se le ha ido la pinza. Esto es una idea muy loca, sí. Pero por otra parte, hay un gran grupo de científicos que también están manejando esta idea de la consciencia no local. Es decir, la consciencia como propiedad fundamental del universo y no como un producto de la materia. Y esto sí que es interesante. Podía no tener localidad, sino estar diseminada por todo el universo como una red que informa a la totalidad del cosmos. ¿Vale? En el fascinante libro del Renacimiento de la Naturaleza, el biólogo Rupert Sheldrake va a contracorriente y sigue y sugiere que esto es una respuesta tan revolucionaria como sencilla. Y cito literalmente, porque a Rupert Sheldrake lo voy a citar varias veces. En el 1994 dice, y leo textualmente, tal vez exista una razón ridículamente simple para todos estos fracasos recurrentes. Es posible que las huellas némicas no existan. Wow, las huellas némicas. Quédate con este palabra. Las huellas némicas es esa conexión que intentamos entre neurona y neurona, ¿vale? Aquí tiene que haber una huella némica y es el recuerdo que es lo que estamos buscando. Por el mismo motivo podría haberse condenado el fracaso una búsqueda dentro del televisor de huellas de los programas que uno ha visto la semana pasada. O sea, el aparato sintoniza transmisiones, pero no las almaneza, no las almacena, no ocurren dentro del aparato. Que es lo que yo pensaba cuando era muy pequeña. Pensaba que había señores haciendo programas de televisión dentro de la caja. Yo intentaba decir, pero ¿cómo se han metido ahí estos señores tan pequeñitos? Bien, eh, vamos a volver a pensar en esta analogía del televisor. El daño en algunas partes del circuito puede ocasionar la pérdida o la distorsión de la imagen. El daño en otras partes puede determinar que el aparato pierda la capacidad de producir sonido. Un fallo en los circuitos de sintonía pueden impedir que se reciban uno o más canales. Pero esto no demuestra que las imágenes, los sonidos y los programas completos estén almacenados en los componentes dañados. Esto es lo que dice Sheldrake en el 1994. Es decir, que la memoria de todas las cosas del inconsciente de que nos han pasado desde cuando nosotros nacimos hasta la fecha de hoy, no está almacenada en el cerebro, sino que está más bien fuera en un, por ahí arriba, no dicen dónde, y el cerebro lo único que hace es sintonizar o estructurar como una especie compleja de antena receptora. Entonces, ¿dónde narices está alojada la información? ¿En la nube? Bueno, sigo avanzando porque hace ya 60 años, que estamos en el 2024, en el 1964, John Bell demostró que a nivel cuántico todas las partículas del universo pueden comunicarse entre sí instantáneamente, el entrelazamiento cuántico, sin mediar movimientos entre ellas o transferencia de energía de algún tipo. Y a estas conexiones las denominó no locales, ya que ocurren entre las partículas por fuera de cualquiera de las dimensiones de la física observables o la física tradicional. Entonces, dentro de esta, ya está hablando de que hay unas conexiones no locales entre partículas a lo largo de todo el universo. En esta misma línea completa, Benoit Mandelbrot consigue demostrar que en muchos de los fenómenos aparentemente menos estructurados de la naturaleza, desde el decrecimiento de las plantas hasta la forma de los cristales de la nieve, existe un orden en donde se generan las cosas. Nuestras venas también siguen esta estructura que le llama órdenes fractales.
¿vale? Las raíces hacia abajo, las ramas de un árbol, todo esto sigue la misma manera de ramificarse, ¿no? y de ir. Es a través de una geometría denominada órdenes fractales. Bien, este revolucionario giro en la perspectiva lleva al filósofo holístico Erwin Laszlo, Erwin Laszlo a afirmar que en la última concepción de la física el universo no está constituido de materia y de espacio, que está constituido de energía e información. Ya sé que estoy abundando, de repente me he ido para la física, pero es que es importante. Eh, Avanzo y continúo. La energía existe en forma de patrones de onda y de propagación de onda en el vacío cuántico que forma el espacio. En sus varias manifestaciones es, en resumen, para que me entiendas, como si la energía fuera el hardware del universo y el software fuera la información. ¿Vale? Entonces aquí pasamos a que la materia, la materia sólida, ¿vale? En realidad, nosotros sabemos aquí que las cosas pueden estar de manera densificada, manifestados en materia o en materia de energía, o en forma de energía. Pero en el universo, digamos, en realidad, la dominante es la energía, ¿vale? La fórmula de energía. Por eso decimos que vemos el 5% del universo, que el otro 95% está oculto a nuestros ojos porque está en formas que nuestros lentes, nuestros ojos o nuestros aparatos no pueden observar. Bien, hasta aquí te ha quedado claro. Bien, entonces, Sheldrake trasladó estas teorías primero al campo de la biología evolutiva y luego al ámbito de toda la naturaleza bajo el nombre de campos mórficos. ¿Qué narices son los campos mórficos? Pues son ni más ni menos que los campos de memoria que constituyen la información que conforma la memoria colectiva de cada una de las especies que hay en la naturaleza. ¡Wow! Ya empezamos a tener un orden de las cosas. Es decir, estos campos de memoria están configurados a través de los hábitos heredados de cada una de las especies. Y cito literalmente, la actividad formativa de los campos no está determinada por leyes matemáticas y atemporales, sino por las formas reales y los hábitos asumidos por los miembros anteriores de la especie. Es decir, cuanto más se repite una pauta, un hábito, que ese hábito da resultado en la especie y funciona y lo hace sobrevivir y lo hace con más economía de los esfuerzos, de la energía, bla, 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 pues eso se repite en el siguiente hito, en la siguiente generación, ¿vale? Entonces es más probable que sea seguida y que vuelva a aparecer en la siguiente generación. Los campos de memoria son los medios para incorporar, conservar y heredar los hábitos de la especie. Esto es lo que dice. Y aquí es donde yo te hago ya un spoiler. Esto vendría a ser lo que decía Carl Jung, Gustav Jung, que es el inconsciente colectivo, ¿vale? De nuestra especie. Desde este punto de vista, los organismos vivos no solo heredan los genes, sino también heredan los campos mórficos, ¿vale? Los genes se reciben materialmente de los antepasados y permiten elaborar ciertos tipos de moléculas, proteínas, vitaminas, calcio, huesos, redes neuronales. Los campos mórficos heredan, digamos, la parte no material, es decir, no solo de antepasados directos, sino también de los demás miembros de la especie. Los campos de una especie dada, por ejemplo, la jirafa, han evolucionado, son heredados por jirafas actuales de las jirafas anteriores. Contienen una especie de memoria colectiva de la cual cada miembro de la especie puede apoyarse y a la que, a su turno, puede realizar aportes. Esto es lo que dice Sheldrake en 1994. Bien, continuamos con Sheldrake. Sigue diciendo que estos campos de memoria no local actuarían entre sí a través de un proceso llamado resonancia mórfica, llevando información hacia los campos hacia su misma especie. Por esta razón, para Sheldrake, la memoria depende de la resonancia mórfica y no de los depósitos némicos materiales. Es decir, eh,
la memoria no está en estos campos mórficos, pero no aquí, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La memoria para Sheldrake es un campo dinámico de información no local incluido en el campo de la memoria general de la especie. En el reino humano, y ahora ya te amplío el spoiler que te acabo de hacer hacia arriba, aquí hace un momentito, un concepto de este tipo ya aparece en la teoría junguiana del inconsciente colectivo, como memoria colectiva heredada. La hipótesis de la resonancia mórfica permite considerar el inconsciente colectivo no solo como un fenómeno humano, sino como un aspecto, un proceso mucho más general, en virtud de la cual los hábitos se heredan en todo el mundo natural. ¿Vale? Esto es lo que dice Sheldrake. Así que eh, todo el cosmos pasa a ser un gran organismo, que esta es la teoría holística que propugna Sheldrake. Se trata de toda la naturaleza como un ser vivo, es un poco el concepto que luego tiene el concepto de Gaia, y en este sentido representa una versión actualizada del animismo premecanicista. Ah, palabruto. Vale. Bueno, eh, es decir, ya sabes que desde este punto de vista, los cristales, las moléculas, los átomos son vistos como organismos, ¿no? No están constituidos por átomos inertes de materia como en el materialismo, en el atomismo anterior, sino que se ha demostrado en la física moderna que son estructuras de actividad con unas pautas específicas de actividad energética dentro de estos campos, como si tuvieran una inteligencia que los va guiando, ¿vale? La física es el estudio del organismo cósmico que todo lo abarca y de los organismos galácticos, estelares y planetarios que se han desarrollado dentro de él, ¿no? Este es el punto de vista de Sheldrake. Bueno, entonces, esto lo termina de redondear más otro físico llamado Edward Harris Walter, que propuso una segunda interpretación de la paradoja planteada por Belt entre las conexiones no locales de la física cuántica y la teoría de la relatividad, propuesta por Einstein. Harris sugirió que esto era un campo de consciencia, es decir, que la consciencia es información y la información es consciencia. Esto es ya como lo más loco que te voy a decir hoy. Ya que me voy a ir un poquito más a lo más sencillo. Yo sé que te está explotando la cabeza. A ver, todo esto que acabamos de mencionar coincide con todas las filosofías no duales, desde el trantismo hindú hasta Hegel, pasando por el taoísmo, el hermetismo, el neoplatonismo y la cábala hebrea. Todas las filosofías no duales han afirmado siempre que el universo es como una manifestación viviente y creativa de la conciencia cósmica. El alma del mundo, el anima mundi, diría Plotinio, está presente y es presencia en cada cosa que existe. Pero cuando me refiero a no duales, me refiero a que no vemos a Dios como una cosa separada de nosotros, sino está presente en cada átomo, en cada molécula, en cada todo, ¿vale? Y entonces aquí yo entiendo que lógicamente empieces a pensar, pero bueno, entonces nosotros ¿cuándo empezamos a fabricar nuestra conciencia humana? Bueno, es muy difícil saberlo hoy en día, porque si si pensamos que en qué etapa gestacional se introduce la conciencia, pues porque es muy difícil saberlo por lo siguiente, porque nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta ya los médicos, de que aunque en etapas gestacionales en donde el sistema nervioso no está desarrollado, el feto ya registra cambios celulares, ya registra estrés celular, ya registra respuestas y algún tipo de condicionamiento. Entonces esto es muy loco porque parece ser que el sistema nervioso no es la condición sine qua non para que haya conciencia de alguna clase, ¿vale? Incluso lo más loco es que hemos encontrado que las plantas se comunican entre sí, pero oh Dios mío, si las plantas no tienen un sistema nervioso como los humanos o los animales, ¿cómo pueden comunicarse entre sí? Bueno, pues se comunican entre sí los árboles de la misma especie para ayudarse entre sí
o para comunicarse si, por ejemplo, hoy está viniendo un insecto que nos va a depredar, ya hay cambios químicos en los otros árboles. ¿Vale? O necesitas nutrientes, ese arbolicito que está aquí pendejito se está quedando sin nutrientes, vamos a darle entre todos nutrientes para que tenga suficiente. Bueno, pues esta comunicación y también se está dando cuenta que ocurre entre plantas. Esto ya está probado, o sea, no es ningún misterio. Incluso los organismos, microorganismos sin sistema nervioso también responden al estrés celular. Entonces, volvemos a hacer otra vez la pregunta, ¿qué narices es la conciencia? ¿Hace falta un sistema nervioso para que exista? Parece ser que no. ¿Hace falta un cuerpo físico para que exista? Esta sería la pregunta definitiva, ¿vale? Porque hemos visto con las ECMs que la conciencia existe cuando el cuerpo físico está muerto. Entonces, ¿ves por qué te voy planteando en este orden las cosas? Bien, la conciencia, lo que ya estamos dándonos cuenta es que no es un principio metafísico sobrenatural, sino una propiedad fundamental del universo en el sentido más amplio del término. El universo total es viviente y activo, ya que vida implica conciencia. El cerebro pierde la exclusividad de la conciencia, que se convierte en una propiedad de todo el cuerpo, ¿vale? Y es más, como formamos parte del universo, tenemos esa parte consciente del universo que nos toca en propiedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, de lo cósmico a lo infraatómico, del psiquismo universal que estratifica en una afinidad de niveles de conciencia o en planos de conciencia autónomos, distintos y sin embargo interdependientes, el universo es conciencia y energía asociada. Esto es lo que dice Van Liesberg en 1990. O sea, no estamos descubriendo cosas desde antes de ayer. Es más, va habiendo descubrimientos, pero la ciencia como que la ciencia clásica y asentada se resiste a aceptarlos. Pero los descubrimientos están ahí, esperando a que, porras, acéptame de una puñetera vez. Incluso personajes tan importantes que tengo que mencionar como Sri Aurobindo, uno de los grandes filósofos de la India, definió la evolución del cosmos en estas palabras y leo textualmente. Este ser y conciencia está aquí envuelto en materia. La evolución es el proceso por el que se libera. La conciencia aparece en lo que parecía inconsciente y una vez que aparece, se impulsa para crecer cada vez más alto y a la vez impulsarse y desarrollarse hacia una mayor perfección. La vida, se refiere a la vida orgánica, es el primer paso de esta liberación de la conciencia. La mente es el segundo. Pero la evolución no acaba en la mente, espera liberarse en algo mayor, en una conciencia espiritual y supramental. Por tanto, no hay razón para poner límites a las posibilidades evolutivas, tomando nuestra organización o estatus actual como el definitivo. ¿Vale? Y ahora, si me permites, de esta y que me he ido por una rama, vuelvo al nivel persona para irme por la otra rama. ¿Vale? ¿A qué se le llama elevar nuestra conciencia? Porque esto era, yo entiendo que está por todas partes y la gente, pues vamos a hablar específicamente de a qué le llamamos elevar nuestro nivel de conciencia. Eh, a veces hay gente que piensa que elevar nuestra conciencia nos llevará a un estado de cero emocionalidad y no tiene nada que ver. Cuando la conciencia se expande, sentimos cada emoción plenamente, tal y como la sentiría un niño, o sea, ¡boom! A tope de power, ¿vale? Un estado elevado de conciencia no es un estado de desconexión de la realidad, no te flipes. Al contrario, estás más anclado que nunca a la vida. Yo le daría las palabras de darse cuenta de tu realidad interior, de la vida, de tu entorno, de cómo es el mundo, más allá de los escasos límites de tu cajita mental en la que te has desenvuelto toda tu vida, porque estás encajado o encasillado mentalmente, encarcelado en todos tus condicionamientos individuales, de los traumas del desarrollo, de las expectativas familiares, de la cultura, de las expectativas sociales impuestas por el entorno en donde has crecido y en donde como adulto habitas. Entonces, cuando tú trasciendes estos límites mentales,
impuestos desde fuera, y empiezas a darte cuenta de que tú no eres esas creencias, tú no eres esos sentimientos, tú no eres esos pensamientos truculentos que te dices esas unas cosas malísimas todos los días. Tú no eres esos roles con los que te has sobreidentificado. Cuando te ves a ti mismo como el observador de lo que lo observa todo, como ese testigo que no juzga, que no piensa, que solamente siente, de todo ese ser, entonces se dice que has despertado del sueño en el que vivías. ¿Lo pillas? Normalmente, hacer frente a todo este chorro de realidad no es fácil. Suele llevar bastantes resistencias a observar esta cruda de la realidad, porque sobre todo tenemos que darnos cuenta del daño que hemos sufrido cuando éramos pequeños, de todas las cosas feas y desagradables del mundo, y sobre todo del daño que nos ha infligido el mundo desde fuera o que nosotros mismos nos hemos autoinfligido, ¿vale? Al no permitirte, digamos, observar tu vulnerabilidad o despreciar tu vulnerabilidad. Entonces, hay mucha salida en falso cuando nosotros queremos estar activando nuestra conciencia o expandiendo nuestra conciencia, porque realmente estar en presencia de este dolor es difícil, no es fácil. Y esto te sugiero siempre que lo hagas en compañía de una persona que te guíe, eh, para que no, porque hay muchas salidas en falso, muchos trucos de la mente para decir, bueno, venga, ya está hecho el trabajo y no está hecho, ¿vale? Entonces, eh, de esto se trata, de ir evolucionando a través de este proceso de darte cuenta de tu propia realidad, de tu presente y de tu pasado. Este viaje interior, algunos lo han llamado el viaje del héroe, y hay muchas versiones, ¿no? A mí me gusta la versión que hace Carl Jung. eh, Hollywood se nutre de guiones continuamente de viaje del héroe, ¿vale? Pero la versión que hace Carl Jung es la que nos ayuda a realizar este proceso de sanación interior, ¿no? Esto queda para otro episodio que también me parece muy, muy interesante. Tenemos, bueno, todos los libros de Jung que son muy difíciles de leer, pero bueno, tenemos por suerte otra serie de libros, como yo aquí tengo el Viaje del héroe de Héctor Hill, que me parece un libro súper interesante que recomiendo mucho a terapeutas y no terapeutas. Bien, cuando trasciendes los miedos de la mente, abrazas la vida con libertad y alegría realmente. Te vuelves más presente, no menos. Si quieres tener una vida dichosa, es imposible no unir lo cotidiano con lo espiritual. Lo material y la conciencia son en realidad dos lados de una misma moneda. Tú quieres saber si estoy siendo consciente, si estoy siendo productivo, ¿vale? Esas son las preguntas. En cada momento estoy presente eligiendo lo que voy a hacer, siendo amoroso, siendo feliz, ¿vale? Tiene que haber espiritualidad en medio de todo el trabajo del día cotidiano. Tenemos que tener conciencia en las escuelas, por ejemplo, en los centros de trabajo, eh, ¿vale? Estoy siendo consciente de mi entorno, estoy siendo consciente de los demás, o creo que soy consciente, o estoy atribuyéndole cosas. O sea, cuando yo estoy trabajando en piloto automático, no estoy siendo consciente. Y esto es algo que no se enseña en parte ninguna, ¿vale? Entonces, eh, en definitiva, se trata de un proceso de volver a nosotros mismos, despojándonos de capas y capas de condicionamientos, condicionamientos familiares, condicionamientos sociales, culturales, de experiencias traumáticas, de volver a nuestra verdad interior, a nuestra esencia. Es una deconstrucción cultural para dejar emerger el ser que hay bajo capas y capas de todos estos elementos sintéticos, ¿no? Y artificiales, culturales. Así que de esto se trata el ser consciente, de esto se trata la pregunta a qué se le llama elevar nuestra conciencia. Volviendo otra vez a los estados expandidos de conciencia, eh, en donde yo tengo este proceso de bajar al inconsciente y de darme cuenta de cómo es la realidad de mi vida, ¿vale? Ocurren a veces de forma espontánea.
tienes una epifanía, tienes un darte cuenta, un insight o estos momentos eureka. En otras ocasiones son buscados de forma intencionada. La humanidad ha tratado de alcanzarlas desde los tiempos ancestrales a través de diferentes vías: drogas, plantas psicodélicas, respiración, todos nos permiten acceder a capas profundas de la psique. Hoy te voy a citar 10. Tenemos la respiración holorénica, que es una respiración rápida inspirada en técnicas milenarias yógicas, concretamente en la Kapalabhati, en la ancestral chamánica o en el ancestral chamanismo áltico y en las técnicas sufíes conocidas como adras y la respiración holotrópica de Ese-Groff. Bueno, la respiración holotrópica, ya te he dicho, son dos tipos de respiraciones muy rápidas, en donde al final, ¡boom!, caes puedes acceder al inconsciente. Con tres sustancias psicotrópicas llamados enteógenos. Me estoy refiriendo a la ayahuasca, a los hongos, a los psicodélicos, ¿no? Me refiero también al número 4, las prácticas chamánicas. En número 5, a la meditación y al autoconocimiento. El número 6, al sonido como acceso a estados de conciencia a través de la recitación de mantras, de los cánticos, como el cántico gregoriano, por poner un ejemplo, o los cánticos budistas también, o cada religión tiene los suyos, o los sonidos, los cuencos tibetanos, por poner un ejemplo, ¿no? 7, las danzas rituales, como la danza del berbiche. 8, la práctica del yoga, determinados tipos de yoga, de Qigong, de Qigong, ¿no? De Tai Chi, de ciertas artes marciales, ¿vale? 9, la terapia de regresión a vidas pasadas, que es una técnica que consiste en traer a nuestra conciencia habitual las experiencias traumáticas ocultas de vidas anteriores que han dejado huella, cosas que no has resuelto y que tienes que resolver y que probablemente te están afectando a esta vida presente. Otro de los elementos de la manera de acceder a capas profundas de la psique es entrar en los llamados registros akáshicos, que es este inconsciente, esta memoria colectiva de toda la especie. Digamos que está guardada aquí toda la información que has vivido tú y todas las personas de alrededor. Entonces puedes acceder a estos registros, a esta gran biblioteca, para averiguar cosas de tu inconsciente para tu terapia y evolución personal, ¿vale? Entonces, en definitiva, todas son técnicas, eh, mm, cada uno, bueno, pues tienes tus favoritas y los que se te dan mejor y por las cuales tienes ya la práctica de entrar a encontrar esta expansión de la conciencia que nos ayuda a acceder a lo que está oculto en nuestro inconsciente, ¿vale? Eh, no he citado tampoco también la hipnosis, ¿no? La hipnosis es otro de los temas. Digamos, aquí están un poco las principales. Entonces, como simplemente broche final, las experiencias expandidas de conciencia nos sacan momentáneamente del laberinto de la vida cotidiana, nos aportan una amplitud de perspectiva. Somos entonces capaces de mirar más allá, de comprender el mapa de nuestro caminar y por tanto de cuáles son nuestros siguientes pasos, los pasos más adecuados. Tras estas experiencias no volvemos a ser los mismos, ¿no? Aunque nuestras circunstancias no cambian inmediatamente de forma necesaria, sí ha cambiado nuestra percepción de ellas, nuestra comprensión. Y esto nos facilita el poder cambiar ciertas cosas que podemos cambiar. Bueno, eh, ¿qué se siente en un estado de conciencia ampliada? Bueno, a ver, si no lo experimentas, ¿qué te puedo contar yo para que lo tengas claro? A ver, me remito un poco al trabajo realizado por Agustín de la Herrán, que ilustra en detalle los atributos básicos de cómo son estos estados alterados de conciencia adquiridos a través de sustancias psicodélicas, ¿no? Eso sí, siempre que se presenten y que se utilicen de manera adecuada, en el ambiente adecuado, en ambientes idóneos y en sujetos, en personas adecuadas.
No todas las personas que quieren acceder a esta experiencia están en condiciones óptimas de experimentarla o de vivirla, ¿no? Porque van con unas expectativas o con unas intenciones y con unas actitudes que no son las adecuadas. Bueno, la gente suele experimentar un sentimiento de unidad. Eh, como soy todo con el universo, soy todo con la vida, con el cosmos, con la Tierra, ¿vale? Esto es como una especie de sentido de unión cósmico que se caracteriza por una comprensión súbita de como un fenómeno eureka, ¿no? Que provoca unos sentimientos de formar parte de una gran red que conforma el universo entero. Por una parte, segundo, tienes el estado de bienestar. Cuando el estado de conciencia es muy expandido, los sujetos muestran una mayor facilidad para tener menos necesidad de apego al bienestar. En la medida en la que el centro de atención de la persona circula alrededor de intereses menos egocéntricos, el egocentrismo es uno de los temas que tanto habla el budismo como uno de los grandes problemas, salir de ese egocentrismo, ¿vale? Entonces te conectas más con las otras personas, te vuelves más generoso, más profundo, ¿no? Entonces buscas más el bienestar global, o sea, em, y social, ya no solamente mi bienestar egoico, o sea, egocéntrico. Entonces, el que todo ese mundo se encuentre bien, el que el planeta entero se encuentre bien, a mí me da bienestar. O sea, si tú estás bien, yo estoy bien. 3, serenidad. Las personas que han vivido o están bajo estos estados se serenan interiormente. A ver, diferencia. No me refiero únicamente a una serenidad que implique el control de los impulsos, sino especie como de una madurez que bueno, es como que has madurado, como que ya no necesito hacer cosas urgentemente para sentirme bien, ¿no? 4, atención. Bueno, pues la atención ya no se dirija tanto hacia el exterior, sino que ahora se enfoca más hacia los estados interiores. Me vuelvo más reflexivo. Entonces, eh, esto favorece mucho la introspección. 5, la soledad. El hecho de alcanzar estos estados está relacionado con viajar solo o anhelar necesidades menos frecuentes. Como decía Maslow, en los estados más avanzados del desarrollo la persona se encuentra especialmente sola en sí misma. Hay que añadir el concepto de soledad, que ha cambiado. Es una vivencia positiva, entendida como una ausencia de modelos, un reencuentro con uno mismo, estás más conectado contigo mismo, ¿no? Es otra manera, ¿no? 6, el amor. La vivencia de estos estados, eh, entras como una especie de amor súper elevado, a la enésima potencia. Se entiende la capacidad de profundizar, una conciencia altruista del comportamiento amoroso con el ser querido, cuya finalidad es una educación conjunta, pues ayudarnos a aprender cosas juntos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces es como una especie como de que me vuelvo más amoroso. Y 7, la naturaleza. A mayor estado de conciencia, más sintonía con la naturaleza. Esto es brutal, lo que se llega a alcanzar realmente. Sientes que formas parte de la naturaleza, te vuelves más sensitivo a los cambios de la naturaleza y es como que todo lo creado por el hombre, ¿no? Todo lo crudo y lo cocido, como decían los griegos, bueno, pues de repente se hace mucho más importante y estás como en una sintonía permanente con esta naturaleza. Así que bueno, esto es un poco lo que es estar en estos estados expandidos de conciencia y en los contenidos de las experiencias que estos desencadenan. Como habrás podido ver, mayoritariamente permiten trabajar sobre áreas de la persona que las que nunca has trabajado porque son inconscientes, están en esa sombra, en esa oscuridad, en ese lugar en donde nunca accedes y por eso la psicología humanista trata de rescatar todo este contenido oculto, habitualmente oculto, e integrarlo en el consciente, ¿vale? Esto es una especie de, ahora sí realmente conozco
No solamente este 5% que yo creo que soy, sino todo el 95% que está por debajo del iceberg, que habitualmente no conozco y va en piloto automático, pero todo esto me puede llevar a una autenticidad, a que yo sea mucho más auténticamente yo, a que mi verdad interior sea expresada, primeramente conocida por mí misma y segundo expresada al mundo. ¿Vale? Vale. Tengo que hacer una acotación, porque al hablar de qué dicen las tradiciones sobre los estados expandidos de conciencia, no podemos abordar el estudio sin hablar de las tradiciones, sin hablar de todo lo que dice diferentes tradiciones que creo que son súper importantes y que nos pueden guiar mucho al estudio científico. ¿Vale? El doctor Josep María Fericla es doctor en antropología cultural y especialista en etnopsicología, estados expandidos de conciencia, chamanismos, etnomusicología y antropología cognitiva y de la vejez. Él es el creador de la respiración, de la técnica de la respiración holorénica. También es fundador y director del campus Can Benet Vives, de la fundación que lleva su nombre, y de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada. Él es pionero en los estudios de la ayahuasca, en psicoterapia, autor de más de 30 libros y artículos especializados y de divulgación. Eh, Él ha creado un curso para enseñar a los terapeutas a usar estos estados expandidos de conciencia en psicoterapia desde el punto de vista como trabajan los indígenas, que es quien realmente lo trabajan bien. ¿Vale? A ver, él va a impartir estos cursos en Ecuador, en la Amazonía, donde es legal el uso de estas sustancias, y existe un centro físico, o sea, un edificio, donde se pueden hacer actividades transculturales, tratamientos psicológicos y chamanísticas, ¿no? Entonces es un poco digamos, el primero que ha creado, digamos, una iniciativa semejante. Me parece interesante, ¿no? Entonces, bueno, él dice que estos estados alterados de conciencia sirven para escapar de este estado de sonambulismo en el que estamos inmersos a diario, en la vida cotidiana. Nos sirve para conquistar nuevos espacios interiores mucho más profundos. Aquí es en donde realmente descubrimos quiénes somos, libres realmente de condicionamientos. Encontramos tu verdad interior, ¿vale? Entonces, él dice que cuando uno está con la conciencia expandida, suceden ciertos cambios, básicamente 4 cambios. La persona vive más integrada, más gozosa, con más claridad mental, tiene 2, más estabilidad mental, tiene 3, una perspectiva más global de sí mismo y 4, que tiendes a tejer más comunidad. Estás más en interrelación auténtica, en una conexión auténtica con otras personas. Te conecta con la gente. Tienes más visión una visión global mayor de tu comunidad. También me parece interesante que él dice que hay una serie de contraindicaciones, que a veces la gente cuando va, y yo he escuchado a muchos chamanes decir lo mismo, que a veces la gente va a estas experiencias para hinchar el ego. A ver, he pasado por esta experiencia una y 70 veces y otras veces se va para sanar realmente, para exponerte a los contenidos de tu inconsciente y darte cuenta de cosas que habías reprimido, recuerdos que habías olvidado, que habías reprimido o que eran de etapas perinatales en donde a lo mejor tu comprensión, sobre todo etapas preverbales, tú desde que naces hasta que aprendes a hablar, tienes 2 años y medio, para 3 algunas veces. Yo aprendí a los 2, esto es muy raro, yo a los 2 hablaba como una cotorra, pero realmente conciencia y el darte cuenta de las cosas hasta que no se enciende el neocórtex, que empieza a los 7 años y no termina de pulirse el funcionamiento hasta los 21, donde ya tenemos refrenamiento del control del impulso, por poner una de las tareas importantísimas que realiza el neocórtex. Realmente durante toda esta experiencia de tu vida hasta los 7 años que se enciende el neocórtex, no vas estás siendo en función de la asociación
digamos, de la mente asociativa o del cerebro emocional. Y por tanto, toda esta etapa preverbal y precognitiva, entonces estás almacenando ahí información, información que va a determinar tu vida y que va a ir automáticamente al plano inconsciente porque precisamente se genera en una etapa preverbal y precognitiva, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es un momento en donde aquí se gestan muchos contenidos inconscientes. Estas experiencias con la ayahuasca o con los hongos o con las sustancias psicodélicas pueden ser verdadera gasolina para el narcisismo, porque sobre todo cuando llegas con sustancias, o sea, cuando llegas a trabajar con sustancias y realmente te dejas llevar, te crees que ves a Dios en algunas ocasiones, que estás, que estás liberando cosas, que estás liberando todos tus traumas, etcétera, y a menos que te conduzca bien un chamán o un guía, te estás pegando un viaje psicodélico de tu vida, punto pelota. No estás haciendo absolutamente nada. Pero la gente eh, se lo cree. Y él dice que cuando ingiere sustancias es capaz más peligroso de que la cosa se vaya al traste. Porque aquí en Occidente estamos utilizando las drogas sin guía de un chamán, sin que sea el momento de acceso a un nivel inconsciente correcto. Entonces lo único que te pegas es un viaje. Puede ser un viaje chulo, un viaje horrible, pero no. Sin embargo, cuando accedes mediante la respiración, como cuesta mucho llegar y mantenerte, pues entonces es como que esta especie de ego narcisismo no se da. Bueno, esto yo no lo he experimentado porque yo no he trabajado con ese tipo de psicodélicos, ni mucho menos, ni pienso trabajar. Pero bueno, esta es su experiencia, yo te la transmito. Entonces dice que, bueno, la respiración tiene la facilidad de que en cuanto que cortas la respiración y la restauras a un modelo de respiración normal, sales rápido de este acceder al inconsciente, ¿no? Entonces es más fácil que el ego no se despliegue y se apropie de la experiencia, ¿vale? Él es muy, bueno, él y muchos chamanes de linaje, yo los he escuchado hablar y opinan que estas sustancias no deben usarse fuera de la vida chamánica o de la vía devocional o de la vía trascendental a confesional, ¿vale? Él recomienda como una buena forma o un método para salir de este estado neurótico en el que estamos viviendo, en esta cultura tóxica, y describe como neurosis como una pérdida del sentido de la vida, ¿vale? Esta pérdida del sentido de la vida, esta neurosis, puede provocar desde pérdida de movilidad corporal hasta vacío existencial. En fin, en definitiva, es una herramienta para reconectar con uno mismo y con tu sentido de la vida, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que vivimos en una sociedad, pues te digo que la cultura es tóxica, vivimos en una sociedad paliativa, como él utiliza este término, porque dice que el dolor nos muestra problemas que no estamos en condiciones de dar una respuesta correcta o adecuada. Entonces nos está diciendo el dolor qué cosas hemos de aprender aún, qué lecciones de vida tenemos que aprender aún, ¿vale? Cómo podemos integrar una experiencia cruda que vivimos algo traumática que vivimos en la infancia o que estamos viviendo ahora mismo, ¿vale? Vivimos en una sociedad que anestesia el dolor y eso causa muertes cada año. Pero la cosa está en encontrarle un sentido a ese dolor, de darle la respuesta adecuada, ¿vale? Entonces, el anestesiarte del dolor con adicciones no es una respuesta correcta. Por eso viajamos al inconsciente para encontrar ese dolor que hemos ocultado y para darle un sentido, para resignificarlo, para reprogramar, ¿no? Lo que yo digo muchas veces son estos troyanos, son estos programas insertados que no nos benefician, pero que están ahí ejerciendo el control de nuestra vida. Vamos ahora a repasar lo que dice la tradición budista, ¿vale? Esto sí que ya directamente te dicen, vivimos en un estado de conciencia alterado. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo regresar la mente a su naturaleza luminosa? ¿Vale? Es brutal lo que estamos diciendo. El budismo sugiere que vivimos en un estado de conciencia alterado y que la naturaleza de la mente es una paz luminosa. Entonces, es su estado puro.
La mente es como estar en el cielo, ese cielo que nos han vendido, ¿no? ¿Vale? Y sin embargo, cuando vivimos en la vida moderna, civilizada, del siglo XXI, el estado de nuestra conciencia es una especie de veleta de agitación, excitación, estrés, intranquilidad, descontrol. Es algo antinatural. Eh, entonces, si nosotros tenemos una mente que está contaminada por los aspectos culturales, sociales y ambientales, que vivimos en un ambiente tóxico, pues por una parte, resulta que ahora queremos utilizar técnicas y herramientas para salir de este estado de, no sé si llamarlo locura o anormalidad o mente loca, para expandir o modificar un estado base, o sea, para volver a quien nosotros somos, que eso es la normalidad. Entonces, los estados expandidos de conciencia, por eso no se pueden llamar estados alterados de conciencia. Alterados estamos ahora y nos tenemos que armonizar con estos estados expandidos, en donde realmente nos damos cuenta de todas las cosas. Como que espabilate, me consigo espabilar, me consigo darme cuenta de todas estas cosas. Bueno, pues esto es lo que digamos, lo que el budismo entiende por mente, ¿no? El doctor Alan Wallace, en su libro The Attention Revolution, dice literalmente, en español lo digo, mientras que para muchas personas practican meditación para lograr estados alterados de conciencia, desde una perspectiva budista, nuestros estados mentales habituales, en los que somos presas de la influencia de tales desbalances, como la ansiedad, el estrés o la frustración, son ya estados alterados de la conciencia, ¿vale? Entonces, la mente, que es como una esponja, al no controlar con maestría su atención, se convierte en un bombardeo víctima de un bombardeo de estímulos que capturan su atención y en general la llevan a estados mentales poco armónicos, ¿vale? Entonces, pero es una esponja que llega un momento que se endurece y se cristaliza, ¿vale? Entonces ya llega un momento en que, como Wallace dice, el estado natural de la mente, según los budistas contemplativos, se caracteriza por tres cualidades: la dicha, la luminosidad y la no conceptualidad. Creo que este es uno de los descubrimientos más sobresalientes jamás hechos sobre la naturaleza de la conciencia. Y esto merece una investigación colaborativa entre científicos cognitivos y practicantes contemplativos, que es lo que ha sucedido con la psicología transpersonal. Aquí se ha dado, y la neurociencia, se ha dado esta unión y esta convergencia. Entonces, la práctica de establecer la mente en su estado natural está diseñada para liberarnos de estas perturbaciones de la conciencia, dejando que la mente gradualmente se mantenga en su estado base, ¿vale? Este sería el objetivo inicial del mindfulness, de la meditación, ¿vale? Entonces, si quieres, te lo puedo contar a través de algunos fragmentos de la obra de Longchen Rakhan, el gran santo budista, autor de la extensa obra en la que se expresa con prístina claridad esta noción de la mente luminosa, no dual, no conceptual y dichosa. Él dice, nos aconseja para relajarnos a este estado natural de mente cielo y nos tenemos que dar cuenta de, dice, sin tener que ser buscado, todo sucede de manera natural. Eso es consciencia pura e intemporal que ocurre naturalmente, espontáneamente, presente. La espontaneidad presente, base de la mirada de fenómenos, es la mente iluminada, que siempre está espontáneamente presente. Así los tres kayaks, o sea, los tres cuerpos de Buda, sin buscarlo, están innatamente presentes como cualidades naturales, ya que el esfuerzo crea causas y efectos, ya sean positivos o negativos, y es innecesario. Sumérgete en el ser genuino, descansando naturalmente, sin que sea necesario hacer nada. El espacio de la presencia espontánea
no conlleva un esfuerzo deliberado, sin aceptación o rechazo. Desde ahora no hagas esfuerzo, ya que los fenómenos ya son lo que son. Incluso la iluminación de todos los seres victoriosos está espontáneamente presente como un estado supremo de dicha y de descanso natural. Esto es lo que dice. Entonces, otro estado importante, otra cosa interesante de decir es que otra cualidad interesante de la mente en su estado natural es la espontaneidad, la cual no solo te permite el gozo, sino también eh, impide que nos encastremos o encajemos en hábitos y cristalicemos conceptos que bloqueen la expresión de quien tú eres realmente, de tu verdad interior, ¿vale? Entonces, mm, la llave de la meditación viene a ser algo así como lo que los taoístas llaman el Wu Wei, del cual tengo un vídeo que si quieres puedes verlo y bueno, te va a explicar un poco más. El Wu Wei es la manera de hacer las cosas sin esfuerzo, de hacer sin hacer. Es de una relajación alerta, una calma energética, un estado mental base desde el cual todo lo que ocurre es aceptado y dejado en paz. Así nos convertimos en contemplativos participantes del gran espectáculo cósmico de la manifestación incesante y de la separación incesante de todos los fenómenos que no son más que luz que emerge de sí misma, consciente de sí misma. Y esta es la maravillosa poesía que nos ofrece Longchen Rabhan. Bien, si esto, y con esto, bueno, pues ya te he contado lo que es un poco bueno, hay más tradiciones hindúes, etcétera, etcétera. Creo que para un vídeo ya tenemos una perspectiva suficiente. Yo dejaría pendiente la perspectiva de Jacobo Greenberg, que es muy interesante. Ya te he dado la perspectiva orientalista, budista, chamánica y científica, con lo cual ya tienes una idea tanto de la conciencia individual del individuo como de la conciencia del universo como un ente, como un ser que tiene vida propia, es decir, que tiene conciencia propia. Y bueno, pues si todo esto te ha resonado algo, ¿vale? Si todo esto te hace sentido para ti, te sugiero que tomes acción ahora mismo y empieces hoy a cambiar tu vida, ¿vale? En la descripción vas a encontrar un enlace para tomar una sesión de mentoría de objetivos gratuita conmigo y averiguar cómo puedes cambiar tu vida, cómo es tu proceso y sobre todo qué puedes esperar de todo esto. Yo te voy a responder con honestidad, eso te lo aseguro. Así que esto ha sido todo por hoy en la Guía del Bienestar, tu programa favorito de educación emocional en Jala TV, tu canal digital de referencia de bienestar emocional. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo y ayudarás a otras personas. Y para no perderte nada, suscríbete. Puedes dejar también comentarios, preguntas y los temas que deseas que quieras que quieras de los cuales quieras saber más y que quieras que trate aquí en este programa. Así que nada más. Hasta otra.